Los problemas del Gobierno, lejos de disiparse de cara a las elecciones del 23 de julio y allanar el terreno a Sánchez, siguen en aumento. Tras las movilizaciones entre los funcionarios de justicia, las manifestaciones de los ganaderos y agricultores, llega un nuevo quebradero de cabeza para el Ejecutivo de Sánchez. Los ingenieros de caminos han puesto el grito en el cielo tras la normativa que el Ministerio de Transportes pretende aprobar. Soy Belén Montes y hoy en el debate, los ingenieros contra la nueva ley sísmica. Estamos en tiempo de descuento para sufrir un terremoto severo. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. Un total de 82.000 ingenieros, catedráticos, empresarios, técnicos se han movilizado para paralizar el decreto que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha llevado de urgencia al Consejo de Ministros. Ese decreto, según los expertos, incumple con la legislación europea. De hecho, es el mismo que se encontraba en vigor durante el terremoto de Lorca, que terminó con más de 70 edificios destruidos y 9 personas fallecidas. Desde la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil han lanzado un manifiesto contra la NSCR-23, la nueva normativa sismorresistente que, según los expertos, solo podría generar problemas. Amadeo Benaventes, catedrático de Estructuras de la Universidad Politécnica de Madrid, doctor en Estructuras por la Universidad de Tokio y especialista en Ingeniería Sísmica. Amadeo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. 82.000 ingenieros han firmado el manifiesto contra el decreto que el Ministerio de Transportes ha llevado de urgencia al Consejo de Ministros. ¿Este decreto, Amadeo, incumple la legislación europea? A ver, la legislación europea en materia técnica, que no es una legislación obligatoria, pero que han adoptado el resto de países, es completamente distinta a lo que intenta aprobar mediante este Real Decreto. La normativa europea consiste en un conjunto de normas que se llaman eurocódigos, que es un conjunto compacto y que no se puede eliminar o coger una parte sin coger el resto, porque la estructura fundamental de esas normas es el sistema de referencias cruzadas. Entonces, lo que se pretende aprobar no es la normativa europea, es una mezcla de normativas en la cual se han cambiado 435 referencias que hay a otras partes de la norma global de los eurocódigos por la nada, muchas veces, con lo cual se han creado agujeros de seguridad o, en ocasiones, por referencias a normativas españolas obsoletas, que a su vez mezclan normativas europeas con antiguas normas españolas y que puede conducir a estructuras que acaben colapsando como castillos de naipes, así de claro. ¿Por qué España no ha querido adoptar los eurocódigos que sí garantizan los niveles máximos de seguridad en la construcción y también contra los terremotos? Bueno, pues esto es un tema que viene de largo. Llevamos diciendo hace más de 10 años que en España se deben de adoptar el conjunto completo de eurocódigos para regular todo lo que es la normativa técnica en España y dejar la normativa nacional, que es un caos, básicamente. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, pues lo que alega una parte del Ministerio de Transportes, porque no toda, hay otra parte que sí es muy proclive a que se aprueben los eurocódigos. Lo que alega es que no se pueden adoptar los eurocódigos en su totalidad y por remisión directa, que es como hay que hacerlo, porque eso iría contra la distribución de competencias entre comisiones que hay en España. Y lo que nosotros les decimos es que si tienen que cambiar las distribuciones de competencias entre comisiones, que las cambien. La seguridad de las personas está por encima de cualquier cosa. No va a ser la seguridad rehén de cómo la administración se distribuye las competencias entre comisiones de hormigón, comisiones de acero o comisión permanente de normas sísmicas. Con la normativa actual, Amadeo, ¿podrían repetirse los desastres como el acontecido en Lorca? Mira, el riesgo cero nunca existe. Lo que sí que le puedo asegurar es que si en España se hubiese adoptado ya, como han hecho en otros países de hace más de 10 años, la normativa europea, las estructuras en Lorca se hubiesen comportado mucho mejor de cómo lo hicieron. Eso se lo puedo asegurar. Y cuanto más tardemos en adoptar la normativa europea, más estructuras van a tener un riesgo de sufrir daños o incluso de colapsar mayor del que tienen las estructuras en el resto de Europa.
Ujú. ¿Es España un país con actividad sísmica suficiente como para adoptar mayor seguridad en las construcciones? ¿Esto es algo que tener en cuenta? Sí, sí que lo es. España tiene zonas, el sur de Andalucía, Murcia, partes de los Pirineos, etcétera, alguna parte de Galicia, que son zonas de sismicidad moderada o moderada alta. Tenga usted en cuenta que el terremoto de Lorca, que causó daños en más de 70 edificios proyectados con la norma que tenemos actualmente, algunos de ellos incluso colapsaron. Esta normativa puede conducir, como le estaba comentando, a estructuras que acaben colapsando y en España el terremoto de Lorca que vivimos en 2011 era un terremoto moderado. En España se esperan terremotos del orden de 50 veces más intensos en términos de energía, 50 veces. Por eso es muy importante el prepararse. Los terremotos no podemos evitarlos, lo que sí que podemos es prepararnos frente a ellos y para eso contar con una normativa actualizada y que tenga los mismos niveles de seguridad que el resto de Europa es fundamental. 82.000 ingenieros y más de 250 asociaciones es un número, Amadeo, como para tener en cuenta el gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué no ha querido escuchar a los expertos y ha querido ir a aprobar este decreto a prisa y corriendo? Mire, en 2015 contactaron con un grupo de expertos que tuve el honor de coordinar y ya les dijimos que lo que han hecho ahora era temerario. No se puede coger una norma y cambiarle 435 referencias a otros eurocódigos por el vacío o por referencias a normativas que son incompatibles o que son distintas. La Comisión Permanente de Normas Sísmicas en 2016 aprobó una normativa sísmica que era la adopción directa por remisión directa de los eurocódigos. Sin embargo, desde 2016 ha estado aparcada en algún sitio del Ministerio de Transportes porque hay una parte de ese ministerio, entiéndase Secretaría General Técnica, que se negaban a tramitarla porque decían que se invadían competencias de diferentes comisiones. Y repito, lo que les decimos, han tenido más de 10 años para arreglar eso. Si tienen que cambiar esas distribuciones de competencias, que lo hagan. Pero en España nos merecemos tener los mismos niveles de seguridad que se tienen en el resto de Europa. ¿Confiáis en que semejante movilización sirva para algo y que la seguridad de todos los españoles se tenga en cuenta gracias a vuestras advertencias? Porque claro, estamos hablando de edificios, pero esos edificios si colapsan, al final acaban con miles de víctimas mortales como hemos visto en Turquía hace unos meses. Gracias a Dios solo fueron 9 en Lorca, pero fueron 9 personas fallecidas, 70 edificios colapsados. Al final se tiene que tener en cuenta, ¿no? A ver, yo espero que la Administración no haga oídos sordos a este clamor y, repito, de una vez por todas nos alineemos con España. No podemos ir en dirección contraria con Europa, no podemos ir en dirección contraria a Europa en el tema de la normativa. Porque no solamente están en riesgo edificios, sino puentes, depósitos de materiales tóxicos, un montón de estructuras que pueden estar situadas en zonas sísmicas, como le he dicho antes, en la zona de Andalucía, Murcia, etcétera, y que en caso de un terremoto severo, que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero va a ocurrir. En España estamos en tiempo de descuento. En España tradicionalmente ha habido terremotos severos cada 100 años aproximadamente. Ahora hay un silencio sísmico del orden de 150 años. El terremoto de Lorca, ya le he dicho antes, que fue un terremoto moderado. Con lo cual, cuando llegue ese terremoto severo, ese terremoto para el cual deberíamos estar preparados, si no reaccionamos ahora, vamos a lamentar las consecuencias. Pues Amadeo Benavent, catedrático de Estructuras de la Universidad Politécnica de Madrid, doctor en Estructuras por la Universidad de Tokio y especialista en Ingeniería Sísmica, muchísimas gracias y a ver si es verdad y el Gobierno atiende a vuestra petición. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha enviado de manera urgente al Consejo un decreto que, según las 250 asociaciones y empresas y los 82.000 ingenieros que han firmado un manifiesto en contra de este decreto, afirman, con estudios y datos, que no garantiza la seguridad y que además incumple con la legislación europea. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.